pues vamos a revivir este club de lectura. Ya por ahí, después les vamos a compartir los enlaces de las dos sesiones anteriores. Bueno, vemos como algunos de ustedes que participaron en una tercera sesión en la que no platicamos sobre un libro, sino sobre una película que estuvo muy interesante, pero como manejábamos algunas escenas de esa película y por cuestiones de derechos, pues no la publicamos ni la grabamos, pero estuvo bastante interesante. Y ahora recordemos que en su momento nuestro compañero, siempre fiel de estas sesiones, Francisco Aracena, nos comentó de un libro que le había impactado, que le había gustado mucho, sobre una personalidad que era Masanobu Fukuoka, que es un libro que le inspiró, que le gustó. Y pues de eso se trata este tipo de reuniones, no es nada más que lea yo, a mí me tocó leer los dos anteriores. Y pues atendiendo la propuesta del ingeniero Francisco Aracena, pues hoy nos vamos a enfocar a dar lectura de algunos fragmentos de un libro que sí parece ser que ha tenido impacto no solamente en Francisco, sino en muchas personas y que creo que ha tomado especial relevancia ahora que se empieza a discutir el retomar un poquito el tema de sustentabilidad, pero de una manera más real, un poquito dejando atrás y fuera de foco los temas políticos y propagandísticos que a veces se hace al respecto, sino algo verdadero, y sobre todo con la fuerza que están tomando algunos temas sobre la agricultura en algunos países. Ya sabemos que algunos pequeños países de Europa también y también de Asia han tomado este tipo de políticas de regresar un poquito a los orígenes, diríamos. Y hoy vamos a platicar sobre el libro La Revolución de una brizna de paja. Tiene algunos otros nombres, pero bueno, pero que este es como que el nombre más común en español de las diferentes ediciones. Un libro bastante fácil de conseguir, déjenme decirles. No, depende de la editorial, no siempre barato de confesarlo, e incluso también algunos lo podrán conseguir hasta en audiolibro, aquellos que no quieran leer, pero que yo creo que vale la pena sí revisarlo por las enseñanzas que pueden darnos, y no solamente para el tema agrícola, porque yo creo que aquí viene un poco la parte de la filosofía del manejo integrado de plagas en cualquier sector, en el agrícola, en el pecuario, en el urbano, en el que ustedes quieran. Entonces creo que ahí podemos aprender mucho de ello. Y nuevamente, como mencionábamos, pues, agradeciendo la iniciativa del ingeniero Aracena, de Francisco, pues la verdad es que me gustó mucho la idea de tocar este libro. Y pues de aquí en adelante yo solamente ya participaré cualquier otro, porque ahora el protagonista de esta sesión, y los dejo con él, Francisco, pues el público es tuyo. Recuerden ustedes que esta sesión se graba, se publicará y pues los que quieran después poner sus comentarios son bienvenidos y agradecidos sobre todo. Pues gracias, Francisco. La cámara es tuya y el libro es tuyo. Gracias, gracias Hugo. Muy buena presentación, muchas gracias. Y claro, yo un poco entre broma te dije que retomáramos el tema de la club de lectura porque no es hablar de plagas o hablar de control en sí, sino que es tener una lectura complementaria que nos ayude un poco a ver desde afuera otras realidades, otras cosas, ir viendo cosas que ni siquiera son tan nuevas. Este libro, por ejemplo, es del año 78. Y así hay muchas cosas que hasta el día de hoy todavía se ven, todavía nos afectan, y es un libro bien completo. Habla sobre filosofía, habla sobre economía, habla sobre cosas técnicas también, y también hasta política en algún momento, cómo también influyen en esto, pero eso yo creo que para quien quiera leer el libro, lo puede hacer y revisar, es bien, bien bueno. El libro está escrito por el japonés Masanobu Fukuoka, pero fue traducido por el señor Larry Korn, que el señor Larry Korn fue un aprendiz de Fukuoka. Él lo fue a conocer, estuvo con él, eh, conoció su sistema,
y de hecho ha sido una de las personas que se ha dedicado a mostrar al mundo este sistema de agricultura natural propuesto por el señor Fukuoka. Entonces también ha hecho sus talleres, sus cosas, y la traducción que él hizo se llama La revolución de una brizna de paja. Es como algo tan simple como el rastrojo de una hierba puede llegar a generar una revolución, digamos, como algo que está en contra o que va hacia una, eh, en contra de algo que ya está establecido y que alguien pensó, dijo, no me parece que está correcto, creo que hay otras formas de poder hacerlo y no veo freno. Yo voy a dedicarme a esto, lo voy a hacer, y esa convicción también es muy buena del señor Foucault, que a mí por eso también me motivó. Este libro yo lo conocí a través de un compañero cuando estudiábamos la carrera de ingeniería, con Pablo Riquelme, que él incluso, Pablo se ha dedicado al tema de la agricultura natural hasta el día de hoy. Tiene un emprendimiento que se llama, de hecho, Compost y Paja, en honor eh, al señor Fukuoka, y la importancia de los rastrojos. Bueno, ahí en el libro dice que la importancia de los rastrojos en la vida del suelo y en la fertilidad de los suelos. Entonces, Pablo, junto con Claudio González, que en ese tiempo éramos muy amigos, bueno, seguimos siendo muy amigos, a pesar de que no nos hemos visto últimamente, pero la amistad sigue, y estuvimos rayando, digamos, un tiempo con el tema de Fukuoka. Entonces, quiero partir con la introducción que la hace el señor Larry Korn, ¿ya? Eh, este libro fue publicado en el año 78, entonces tiene sus buenos años. Tampoco es tan antiguo, pero sí tiene sus años. Y, mm, y él hace una introducción. Cuando hace la traducción del libro al español, él también hace una introducción que es muy buena porque nos ayuda a entrarnos a este libro, que en momentos a veces se vuelve bien intenso con ciertas cosas, con ciertos conceptos, con ciertos números incluso. Eh, entonces ahí es donde el traductor nos ayuda un poco a entender. Entonces quiero partir eh, un poco de contexto. Dice: cerca de una pequeña aldea de la isla de Shikoku, en el sur de Japón, Masanobu Fukuoka ha estado desarrollando un método de agricultura natural que podría llegar a intervenir la inercia degenerativa de la agricultura moderna. La agricultura natural no necesita maquinaria ni productos químicos y muy poco de servaje, es como de malezar, ¿cierto? El señor Fukuoka no labra el suelo, no utiliza compost, no retiene el agua en sus campos de arroz a lo largo de la estación de crecimiento, tal como lo han hecho durante siglos los cultivadores de arroz en Oriente. Es normal que nosotros veamos, de hecho, como el fondo tuyo, Hugo, que veamos los cultivos de arroz inundados, ¿cierto? Que ha sido lo tradicional. Y dice él, ¿por qué siempre se ha hecho así? O sea, era como la respuesta, o sea, ¿por qué lo haces? Porque siempre se ha hecho así. Y esa respuesta a veces eh, no sé, para la persona que como Fukuoka, que quería darle un poco más de vuelta al coco, él, él decía, no, ¿por qué? ¿Y cómo se fue dando cuenta? Observando. Entonces, bueno, continúo. Bueno, nada más Eh, iba a comentar algo muy rápido. Sí, pues en realidad lo que tú comentas es real. Yo creo que él aplica uno de los principios que hemos mencionado en los diferentes grupos en los que hemos discutido este tipo de temas de control de plagas, en el que se pregunta, bueno, ¿por qué si todo mundo lo ha hecho así, tenemos que pensar que está bien, ¿no? En realidad claro, eso es cierto. También aprovecho un poco la interrupción para comentar que en la discusión y en cualquier momento, por cierto, podrán participar. Tenemos también dos invitados que no quiero dejar de presentarlos. Está Erika Beltrán, que muchos de ustedes ya la conocen. También ella sabe de eso y podrá aportarnos bastante. Y Jorge Bedoya, que también lo conocen, aunque él está, probablemente después nos deja un poquito porque está por subir un avión para tomarse unas vacaciones. Esperemos que realmente se tomen las vacaciones y no siga pensando que todavía las plagas
en las vacaciones, pero bueno, también. Entonces Lo ellos vamos a participarán desconectar, de lo vez vamos en a cuando, desconectar. eso. Y recordarles que este es una sesión así interactiva, vamos a poder participar y de vez en cuando por ahí interrumpir a Francisco, pero pues el tema es también a ver qué podemos sacar de lo que este libro nos pueda enseñar, ¿no? Y bueno, perdón por la interrupción muy rápido, quería No, presentar también a nuestros invitados y pues sigue adelante ok, con lo que llevas, Francisco. Muchas gracias, gracias. Hugo. No, hasta yo me voy a interrumpir, así que la idea es que sea una conversación más que Claro, alguien leyendo, porque al final esa es la gracia, digamos, que lo vamos analizando en el camino o al final. Eso es indistinto. Entonces decía que el señor Fukuoka dice, no retiene el agua en sus campos de arroz a lo largo de la estación de crecimiento, tal como lo han hecho durante siglos los cultivadores de arroz en Oriente a lo largo del mundo. El suelo de sus campos no ha sido labrado desde hace 25 años. Bueno, ya es libros del año 70 y tanto, hace 25 años ya sabemos que el señor Fukuoka no, ya mucho más años que eso, evitando la labranza del suelo, ¿cierto? Y sin embargo, sus rendimientos se equiparan a los de las explotaciones japonesas más productivas. Es llamativo eso, porque es un poco también lo que decíamos, o lo que hemos conversado, que a veces dicen, claro, que como siempre me ha ido bien así, de otra forma no me va a ir bien. Y él te dice, no, o sea, yo lo estoy haciendo de una forma totalmente contraria a lo que se pensaba, y cito, tengo buenos resultados igual. Entonces, eso a mí me pareció muy llamativo. Continúo. Si su método de agricultura requiere menos labor que cualquier otro, no causa contaminación, no necesita de combustibles fósiles. Dice, cuando empecé a oír hablar del señor Fukuoka, era escéptico. ¿Cómo podía ser posible tener alto rendimiento cada año con un cultivo de arroz y cereales de invierno simplemente esparciendo semillas sobre la superficie de un campo sin labrar? Tenía que haber algo más. Durante varios años he estado viviendo con un grupo de amigos en una granja de las montañas en el norte de Kioto. Nosotros utilizábamos los métodos tradicionales de agricultura japonesa para cultivar arroz, centeno, cebada, soja y varias hortalizas. Los visitantes de nuestra granja a menudo hablaban del trabajo del señor Fukuoka. Ninguna de las personas había estado el tiempo suficiente en su explotación para aprender los detalles de su técnica, pero estas conversaciones excitaron mi curiosidad. O sea, ahí estando con otros colegas, digamos, de su carrera, ya nombraban al señor Fukuoka como en su montaña, yo creo, el hombre ahí meditando, elevándose a los cielos, pero ya hablan de él como alguien que estaba haciendo algo distinto. Entonces, eh, él lo que hizo, dice después, espérate, esta parte me la voy a saltar, eh, dice, a ver, cada vez que había un periodo de descanso, espérame que, a ver, ahí sí. Cada vez que había un periodo de descanso en nuestro programa de trabajo, viajaba a otras partes del país, deteniéndome en explotaciones comunes, realizando trabajos eventuales a lo largo del camino. El señor Larry Corn, además, es agricultor, ¿ya? Es agricultor y escritor, ¿ya? Y además traductor, ¿ya? Y entonces él, como cuando estudiaba esto, por eso andaba ya en Japón. Sin embargo, dice, espera, ya, cada vez que había un periodo de descanso en nuestro programa de trabajo, viajaba a otras partes del país, deteniéndome en explotaciones comunes, realizando trabajos eventuales a lo largo del camino. En una de esas excursiones visité la explotación del señor Fukuoka para conocer por mí mismo su trabajo. No estoy muy seguro de cómo esperaba que fuese, pero después de haber oído hablar tanto sobre este gran profesor, me sorprendió algo que vistiese las ropas y calzados del agricultor japonés corriente. Sin embargo, su barba blanca y su forma de ser vigilante y segura le conferían una apariencia de persona poco corriente. A ver. Me quedé durante varios meses en la explotación del señor Fukuoka. Eh, Durante esta primera visita trabajamos en los campos y en el vergel de los cítricos. Ahí durante las discusiones nocturnas con trabajadores, estudiantes de la cabaña, con paredes de barro, se me hicieron claros gradualmente los detalles del método del señor Fukuoka y su filosofía inherente.
El vergel del señor Fukuoka está localizado en una ladera orientada hacia la bahía de Matsuyama. Esta es la montaña donde viven y trabajan sus estudiantes. Muchos de ellos llegan con una mochila a sus espaldas sin saber lo que les espera. Bueno, ahí él siempre abierto a explicar este método, a masificarlo, ¿cierto? Y era un poco, esto es un poco de la introducción, no la voy a leer completa, eh, pero sí, ya dice, por ejemplo, aquí quería leer un poco una parte que dice de los datos. Dice, el señor Fukuoka cosecha entre 4.900 y 5.800 kilos de arroz por hectárea. Es- Esta producción es aproximadamente la misma que obtiene según el método tradicional o el método químico en su región. El rendimiento de su cosecha de cereal de invierno es frecuentemente mayor que el de los agricultores que emplean técnicas tradicionales o las técnicas químicas, utilizando ambas el método de cultivo en base a lomos y surcos. Es que el sistema de labranza tradicional, ¿cierto? Que el Claro, crear estos surcos para que corra el agua entre medio, eh, y poder regar, ¿cierto? Y es un poco lo que, como se manejan los monocultivos. Él también decía que también tenía que haber un ecosistema más que un cultivo como tal. Entonces, él trabajaba sobre esos ecosistemas, o pequeños ecosistemas generados en el mismo lugar. Entonces, y aquí viene algo súper importante, que es como un poco la espina dorsal del libro. No, a ver, no, más adelante viene. Dice, los tres métodos, natural, tradicional y químico, dan rendimientos similares, pero difieren marcadamente en su efecto sobre el suelo. El suelo de los campos del señor Fukuoka mejora cada estación. Durante los últimos 25 años desde que se dejó de labrar el suelo, sus campos han mejorado en fertilidad, estructura y en su habilidad de poder retener agua, fundamental para el arroz. Siguiendo el método tradicional, el estado del suelo a lo largo de los años permanece sin variación. El agricultor obtiene cosechas proporcionales a la cantidad de compost y estiércol que incorpora. Eso, eso de los números, que también nombraba al principio, es importante porque dice, pero un trabajo que él de años, o sea, pero hay una forma de hacer esa transición ya del método tradicional, porque él no siempre fue así, o sea, no siempre se dedicó a esta agricultura, él la partió hace 25 años, bueno, desde que se escribió el libro, pero él hizo esa transición y más adelante, eh, y dice que, claro, para el suelo es súper importante y ocupa el acolchado. ¿Ya? Que él dice, poca gente ha llegado a pensar que esto fuese posible, y lo es. El señor Fukuoka mantiene que el arroz crece mejor manera, perdón. Sus plantas tienen vigoroso tallo y raíces profundas. La antigua variedad de arroz glutinoso que cultiva produce entre 250 y 300 granos por espiga. La utilización de acolchado incrementa la capacidad del suelo para retener agua. En muchos lugares la agricultura natural puede eliminar la necesidad de regar. El arroz y otros cultivos de alto rendimiento pueden entonces cultivarse en áreas en las que previamente no se creía posible. Entonces, a ver, eh, esto un poco de historia, a ver, Hay una parte que habla sobre las enfermedades y los insectos. para allá voy. Es, es justo Sí. déjame ver, estoy viendo en la página 5, en la parte de arriba, en la segunda columna, en la parte derecha, ¿Mm? donde se menciona un poquito sobre las enfermedades y los insectos. Sí, vamos a ver, espérame, que a ver. esto, ¿qué página estoy Es que acá? también depende de la edición, porque en la mía aparece otra cosa, pero bueno, Bueno, sí, tienes razón. Cada quien tiene sí, una sí. edición diferente. Yo Sí, tengo, sí, son ediciones distintas, pero más, de hecho lo tengo marcado, espérame, que lo tengo acá en el teléfono, porque marqué ciertas partes que me parecían mira, interesantes. está justo después de lo que comentaste de entre 250 y 300 granos por espiga y la utilización del acolchado. Creo que es el siguiente párrafo que habla sobre las enfermedades, pero así muy someramente. Puede ser, a ver. ¿Quieres que te ayude a leer esa parte?
Erika, te cedo el trono, así que lee esa parte. Hablaba sobre esta parte que iniciaste de la utilización del acolchado, ¿no? Que el acolchado pues ya se utiliza, pero ahora es plástico y en ese tiempo pues era el acolchado, me imagino que la paja que quedaba de la cosecha del arroz lo reciclaban y lo usaban como acolchado, que se me hace muy inteligente, sinceramente, ¿no? Claro, Y la estación de acolchado incrementa la capacidad del suelo para retener agua, lo que ya habías comentado. En muchos lugares la agricultura natural puede eliminar la necesidad de regar, incluso precisamente porque se mantiene la humedad. El arroz y otros cultivos de alto rendimiento pueden entonces cultivarse en áreas en las que previamente no se creía posible, lo que comentabas, ¿no? Como las tierras con pendientes, y así se evita también el riesgo de erosión, ¿no? Que es lo que de repente tratamos de evitar en la agricultura, el tema de la erosión del suelo. Y con eso también, no sé si tú recuerdes esta forma de agricultura en terrazas, precisamente para evitar la erosión del suelo, que es algo como claro. que se foto de Hugo, ¿no? La siembra en terrazas. Bueno, luego dice, por medio de la agricultura natural pueden rehabilitarse efectivamente los suelos que han sido dañados por medio de prácticas agrícolas negligentes o por el empleo de productos químicos. Las enfermedades y los insectos causantes de plagas están presentes en los campos en el vergel, pero las cosechas no son nunca devastadas. El daño afecta únicamente a las plantas más débiles. El señor Foucault insiste que el mejor control de plagas y enfermedades consiste en cultivar las plantas en un ambiente sano. Los frutales del vergel del señor Fukuoka no se podan bajos y anchos para fertilizar sus cosechas, sino que les permite crecer tomando su forma natural. Las hortalizas y hierbas se cultivan en las laderas del vergel con un mínimo de preparación del suelo. Durante la primavera se mezclan semillas de badana, col, rábano, soja, mostaza, nabo, zanahoria y otras hortalizas y se siembran al voleo para que germinen en el espacio libre entre los árboles antes de alguna de las largas lluvias de primavera. Esa parte se me hizo muy interesante porque ahí es donde empieza a hablar de plagas y enfermedades, que es prácticamente, pues, entre otras cosas, el temor de los agricultores, ¿no? Porque, bueno, eso es prácticamente, entre otras cosas, lo que más puede afectar el rendimiento de una cosecha. Y se me Claro. hace muy interesante el tema de que si bien están presentes, no devastan, ¿no? Y tiene mucho que ver precisamente con la variabilidad de especies que hay. Al haber Ujú. variabilidad, pues hay un mejor equilibrio en el ecosistema y entonces las plagas como tal no se instalan como nosotros de repente lo concebimos, porque hay tanta variedad que no hay un insecto específico que ataque la planta específica porque hay una variabilidad. Entonces yo creo que en eso me imagino que consiste o se me viene a la mente el de razonar el por qué las plagas no devastan. Si bien están presentes y puede haber algún daño, no es significativo. Fíjate Exacto. Erika, que de lo que comentas, también de lo que comentaba un poco Francisco, bueno, es que yo creo que ahí es donde se demuestra que justamente el problema de las plagas no se deriva precisamente de los organismos mismos, que después nosotros vamos a considerar plagas, sino del desequilibrio que nosotros como humanos estamos generando. Realmente, entonces, si nosotros somos, porque hemos insistido, somos los que hemos creado a las plagas, porque esa es la realidad, nosotros mismos podríamos realmente controlarlas o evitarlas que fueran plagas, y como también hemos mencionado muchas veces, desde sus principios de nueva teoría de plagas se estableció que el organismo mismo no es la plaga, sino el daño que genera, pues en realidad, digo, y no es algo reciente, ¿no? Ese es el 59, justamente que se creó esta idea, pues justamente nosotros somos los que tendríamos o podríamos hacer pues que las plagas bueno, los organismos no fueran plaga, que a lo mejor pudieran estar presentes, pero no forzosamente causaran un daño. Y a lo mejor esta filosofía de que el señor Foucault que empezó a tomar, creo que nos ilustra mucho esto, ¿no? Que él
por lo que nos platica y bueno, lo poco que hemos avanzado de momento con esta charla es que creando cierto tipo de equilibrio en el entorno, pues en realidad se puede hacer una producción, se puede tener producción y se puede también evitar el uso de otras medidas más bien artificiales. Quería nada más mencionar que antes, y un poco de la mano de esto que se comenta en el libro, son pocos todavía los lugares en los que se aplican ya estas filosofías. Yo estaba revisando ahora mismo que existe una región también en Asia, específicamente en Nepal y Bután. Bueno, ahora están cambiando de nombre estas regiones, que es una región que se llama en Sikkim, que está considerada hoy en día el primer país que en su totalidad aplica este tipo de forma de agricultura. Totalmente, ¿Bután? sí. ¿Bután? No, es una región en la India que se llama Sikkim, que está Mm, entre Nepal y Bután. Pero la región, el estado se llama Sikkim, que hoy está reconocido precisamente como un país o una región, digamos, 100% utilizando este tipo de agricultura. Y ahí sí. está, produciendo y manteniéndose. Y recordemos que es una región que está al tope de gente. Y pues si algo necesitan, es Es que, alimentos, ¿no? es que más adelante la orientación de esto es justamente hacia un sistema alimentario mucho más sano y Claro, sustentable. Entonces, viene a decirnos o a refrescarnos de por qué hacemos agricultura, por qué es tan necesaria y por cómo parte la agricultura, que parte con una necesidad alimenticia, ¿cierto? De la agricultura y la ganadería parten con una necesidad humana de poder alimentarnos, ¿cierto? Desde la recolección, ¿cierto? La recolección, desde eso, y cuando el humano empezó a intervenir, sí se hicieron algunas cosas que fueron avanzando, pero ya después, cuando vino la industrialización, ya ahí hubo algo. Entonces, el señor Fukuoka sabe que este entorno, teniéndolo en un equilibrio o forzándolo en este equilibrio, sabe que ingresando cualquier agente externo como un químico va a generar un desequilibrio y por lo tanto le va a generar un problema en su cultivo. claro. Entonces, eso él lo entendió, vio cómo se comportaban en su entorno ciertas cosas y él fue como orquestando esto y como director de orquesta solamente sin intervenir tanto. De hecho, hay una parte que habla de la agricultura del no hacer. Yo hice, tomó el avión, Jorge, parece. Ya sé, ya tomó el avión, Jorge, sí. Entonces, habla de la agricultura del no hacer, pero no del quedarse sentado mirando como que me vaya bien y punto. No. El Yo de creo no que hacer, el no ser es más bien desde el punto de vista de no intervención, ¿no? Ujú, Una sí, intervención desde el punto de vista agresivo, ¿no? Y de alguna manera mantener el equilibrio ecológico dentro de los sistemas y ahora sí que sistemas agrícolas, ¿no? O ambientes agrícolas. Porque sí, miren, la realidad también es otra, Jorge y Hugo, y los dos Jorges, es que en agricultura también hay que aceptarlo, ¿no? Hay más formas de hacer control integrado o manejo integrado. Incluso hay veces que en agricultura con un solo control que no es químico necesariamente, a veces puedes hacer agricultura y cosechar. En el caso de lo urbano, si lo traspolamos a nuestro ambiente, ahora sí que a nuestro giro, a veces es un poquito más complicado por las necesidades del cliente, ¿no? Porque definitivamente yo me puse a pensar ahorita cuando dijeron el no hacer y el de que pues hay desequilibrio y todo eso y que las plagas las creamos nosotros, pues la realidad es que nosotros somos los invasores, quizá las plagas somos nosotros y no los insectos y artrópodos y en general, porque realmente quienes venimos a descontrolar todo fuimos nosotros, desde que estamos en la tierra, básicamente, y que empezamos a, a intervenir,
porque eso es lo que hemos hecho todo el tiempo, ¿no? Pues tratando de, obviamente, si nos vamos ya más antropológicamente y a lo mejor hasta filosóficamente, pues en el afán de conservar nuestra especie como Homo sapiens, ¿no? Y tratar de controlarlo todo, pues hemos venido a hacer toda esta intervención agresiva, no solamente de la naturaleza, sino incluso también de nuestra misma eh, convivencia, ¿no? Entre países, entre razas, entre etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto puede darse una discusión mucho más profunda, ¿no? Pero Totalmente, totalmente. desde que el hombre está en la tierra, pues lo que ha buscado como todo ser vivo es la triada, ¿no? Refugio, comida y, y agua, ¿no? Prácticamente hacemos lo que le hacen las plagas, sobrevivir. Entonces, pues yo creo que es más bien, pues la intervención nuestra desde que estamos aquí en lo de mantener, pero pues creo que hemos abusado un poquito de eso también, ¿no? Y creo que este libro pues nos va a abrir mucho esa conciencia, ¿no? De, como dicen, de el no hacer, pero más bien el de no intervención agresiva, ¿no? Yo creo que por ahí, y hablando de termitas, por ejemplo, pues nosotros acá en la península, con la deforestación que se ha venido por el tema de la construcción de hoteles y fraccionamientos, que al año o menos de un año ya en tu casa tienes termita, invasión de termita, pues realmente los que invadimos fuimos nosotros, ellas ya estaban ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, Cumpliendo una función fundamental, ¿cierto? Como los primeros degradadores de la celulosa. O sea, Claro, eso, claro. eso, y acá nos pasó, acá también en la zona agrícola, y a veces la gente piensa que el árbol crece del suelo hacia arriba, ¿no? Pues se le olvida que abajo también hay raíces. Entonces, tú cortas, dejas las raíces abajo y le dejas la comida servida a las termitas. Se la van a comer van y a después terminar de comérsela y después van a salir a buscar van a más. Lo aceptar. integral, ¿no? Sí, es súper interesante eso porque el, el tema más que nada acá, como es un libro orientado hacia la agricultura natural, pero tiene nociones muy fuertes sobre lo que nosotros podemos llevarlo al área urbana. El hecho de conocer los ecosistemas, conocer, por ejemplo, cómo al ecosistema me refiero al ambiente, más que al ecosistema del ambiente, por ejemplo, de las condiciones, por cómo se prolifera X bicho, lo que tú acabas de decir, por ejemplo, de entender de que ahí existen poblaciones que si uno o si le modifica las condiciones, van a generar un daño. Entonces, si modifica ese tipo de condiciones, que es lo que dice Foucault, si tú modificas, va a generar o sí un efecto, en este caso negativo, para nosotros, para el humano. Quería continuar con la lectura, una parte que el capítulo 2 ¿ya? Que dice los cuatro principios de la agricultura natural, ¿ya? Que esto es lo otro que quería, a ver, voy a mover un poco. Oh, ¿qué hice? Sí, sí, sí. Ah, no, 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 tranquilidad, tranquilidad. Acá, quería que me revisara. La ventaja de los libros físicos es que lo puedes marcar más fácilmente. Oh, nunca lo tuve en físico. De hecho, lo encontré en un correo que tenía justamente, que me lo había mandado Pablo Riquelme, mi amigo Que, Pablo. Entonces, que ¿qué para los habla? que nos escuchen, nada más un comentario. De veras, si lo pueden conseguir en físico, digo, yo estoy en ese proceso, porque yo originalmente lo compré en digital, que en su momento era así como que más accesible y rápidamente, pero los que quieran, me sorprendió, porque realmente pensé que siendo un libro sobre este tema y a lo mejor, como Francisco comentaba ya, con algunos años iba a ser complicado, pero no, la verdad es que existen incluso diferentes ediciones, sí, baratas, caras, varía el gusto, pero no es difícil conseguirlo, ¿eh? O sea, sí Para nada. está accesible realmente, o sea, sí se puede conseguir, tanto en digital, yo lo conseguí para Kindle, que es lo que tengo, pero sí, ya en físico, sí se puede conseguir en varias plataformas, digo, no lo menciono aquí, y además no, ellos no patrocinan esto, pero No, que todo el mundo conoce.
se pueden conseguir muy fácil en físico, por si a alguien le interesa. Yo lo Adelante, busqué, adelante. yo lo Ajá. conseguí PDF, o sea, yo no hice ninguna inversión, pe- pero porque, ¿saben por qué? No por otra cosa, sino que fue lo primero que conseguí, porque en Kindle no lo conseguí, o sea, no lo pude descargar. Y lo compré, lo que quiero comprarlo es precisamente en físico, porque a mí me gusta más, soy de la vieja escuela, ¿no? Me gusta Ah, no, sí. el libro físico que el libro digital, pero bueno, la verdad es que es también muy práctico el libro digital Sí. porque lo puedes tener el celular en cualquier lado. Y lo que últimamente me ha gustado más, que ese no lo encontré, por eso no lo tengo, son los audiolibros, porque cuando voy manejando no puedo hacer Oh, más que escuchar, ¿no? Entonces, sí. hay la ventaja. ¿Cómo se llama? Un playlist que me compartió Hugo en algún momento, que lo tengo ahí también, pero son podcasts, más que audiolibros, son podcasts que siempre hay unos capítulos muy buenos. Ahí yo tengo algunos que son buenísimos, eh, algunos de emprendimiento que también son muy buenos, que sirven más que para leerse libros, como para hacerse la idea, para después comprarse el libro y poder revisarlo más en detalle, pero lo tengo ahí con una estrellita ese playlist, subo, así que lo, lo, Estoy lo he alimentando revisado. constantemente, ¿eh? Así que te van a aparecer cosas. No, y nada Ah, más iba a comentar nada más para regresar al tema, que también existe en audiolibro, ¿eh? O sea, yo también ya encontré el libro. Nada más que lo bueno del audiolibro es que, bueno, como está fresco, pues lo puedes ir escuchando mientras vas manejando, pero pues no puedes subrayar, no puedes hacer anotaciones. Ese es el detalle, pero pues, es una forma también de compensar un poquito, pero que sí, también existe en audiolibro, también por ahí De hecho, ya lo encontré. los libros fíjate que me han gustado mucho los tengo en las tres versiones, en la versión física, la versión digital y el audiolibro. Es el caso que les recomiendo mucho que lo lean porque está que- muy... un libro que se llama Sapiens, ¿Cómo se llama? Perdón. que no tiene... Ah, sí, de Harari, Bueno, sí, no, sí, sí, lo conozco. igual, ¿Sapiens? Es, 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 Sapiens. Sapiens. es polémico, pero está bueno. Sí. Pues si quieres, estarás invitada al siguiente club y pues, te lees un poquito de Sapiens, ¿por qué no? Bueno, Dejó la semilla ahí. Dejamos, Eh, sí, ahí está. sí, Bueno, volvamos vamos. a Fukuoka, vamos a ver. Bueno, en el capítulo 2 y ahí con esto quiero ya, porque después, como para ir complementándolo y ya ir discutiéndolo, es, son los cuatro principios de la agricultura natural que él propone. Aquí ya no habla el traductor, ¿cierto? Ya habla, esto es parte del libro, es parte de letra de Fukuoka. Son los cuatro principios de la agricultura natural. Dice, pasa cuidadosamente a través de los campos, libélulas, mariposas nocturnas, salen volando confundidas. Las abejas pasan volando de flor en flor. Aparta las hojas y verás insectos, arañas, ranas, lagartijas, muchos otros pequeños animales bullir entre la fresca sombra. Este es un ecosistema campo de arroz equilibrado. Comunidades de insectos y plantas mantienen aquí una relación estable. No es raro que una enfermedad de las plantas destruya los cultivos de esta región, no afectando a los de estos campos. Y ahora mira el campo del vecino por un momento. Las malas hierbas han sido exterminadas mediante herbicidas y laboreo. Los animales de suelo y los insectos han sido exterminados, con veneno. El suelo ha sido ha sido desposeído de materia orgánica y microorganismos por la utilización de abonos químicos. Durante el verano, ves a los agricultores trabajando en los campos, llevando máscaras antigas y largos guantes de goma. Estos campos de arroz que han sido cultivados sin interrupción durante 1500 años han sido ahora arruinados por las prácticas agrícolas explotadoras de una sola generación. Claro, esa agricultura intensiva llegó en esos años, en los años 60, creo, no, me Ya algo Con, parece, la- así. por con ahí. lo que es la revolución verde, ¿no? Que Claro, vemos nosotros en agronomía como la revolución verde, para los que claro, no están muy familiarizados, pues es prácticamente el tema, el surgimiento de los fertilizantes
y los plaguicidas, básicamente, que pues realmente sí dieron un giro a la agricultura, digamos, pero pues con las consecuencias que estamos viendo ahora, ¿no? En el Claro. caso de los fertilizantes, incluso hay un premio Nobel a una persona que creó y empezó a aplicar los fertilizantes. Fue un premio Nobel porque gracias a ese descubrimiento y esa investigación, por decirlo así, pues mejoraron mucho los rendimientos de los cultivos, ¿no? Y a raíz de eso, pues fue que llegó el boom de la revolución verde con el uso ahora de los productos químicos, hablando inicialmente de fertilizantes y después con la investigación que se hizo de los plaguicidas, que muchos Sí. de esos plaguicidas tienen unas historias trágicas porque fueron usados en las guerras mundiales, no para, bueno, para controlarnos a nosotros mismos, ¿no? El uso Hay un abuso y un abuso. exactamente, la gente naranja en las guerras mundiales. Entonces, pues ahí fue cuando empezó. Y también la revolución textil, que fue el tema también de la esclavitud y todo eso en Inglaterra. Entonces, pues todo el tema de la industrialización en general, ¿no? Sí. Y empezaron Yo a también me Así, recuerdo. una serie de Ujú. cosas, pues desequilibrios en general en la humanidad. Sí. quiero nada más referir a los que nos estén escuchando a nuestro capítulo del Club de Lectura sobre la primaria silenciosa, y yo creo que complementa mucho esto que estamos hablando, ¿no? Porque justamente ese libro surgió por esa inquietud, justamente de repente del abuso de las sustancias químicas, ¿no? Y estamos hablando de 1963. Sí. Ahí hilamos, y mira, sin querer, ¿Sí? hilamos la sesión anterior, o creo que fue la primera, creo, ¿o ¿no? Eh, La segunda, fue la segunda. Sí, segunda. sí, sí. Mira, ahí hilamos cosas. Entonces, Ujú. y habla también, ¿cómo se llama la autora? Rachel Carson. Claro, ella habla Sí. de eso que ya ocurrió en los años 60 y donde yo también recuerdo, Erika, cuando me hablaron de la carrera de la Revolución Verde, yo me imagino otra cosa. Yo, Pero yo, yo creo que yo, es otra cosa al final, ¿no? Uno dice verde, qué maravilloso, qué lindo, qué natural. Eh, no, no, la verdad es que no, Precisamente. de verde solamente el nombre. Bueno, continúo, Sí, por ¿ya? favor. Con los cuatro principios. El primero es el no laboreo, ¿ya? Esto es no arar ni voltear el suelo. Durante siglos los agricultores han supuesto que el arado es esencial para cultivar las plantas. Sin embargo, el no laboreo es fundamental para la agricultura natural. La tierra se cultiva a sí misma, naturalmente, mediante la penetración de las raíces de las plantas, la actividad de los microorganismos pequeños y pequeños animales y lombrices de tierra. El segundo es no utilizar abonos químicos ni compost preparado, ¿ya? Paréntesis. Como abono, el señor Fukuoka cultiva una cubierta vegetal de trébol blanco, devuelve toda la paja a los campos y añade un poco de gallinaza, que es, digamos, fecas o sea, De estiércol gallina. de gallinas, claro. Ujú. El tema del trébol blanco, más adelante es una leguminosa. El trébol es una leguminosa, por lo tanto, tiene bacterias que nitrifican el suelo. Entonces, por eso también lo plantaba y además que genera como un manto que eh, permite que no se escape la humedad del suelo. Entonces, también lo explica un poquito más adelante, no sé si en esta parte. ¿Ya? La gente interfiere con la naturaleza y por mucho que lo intentan, no pueden curar las heridas que causan. Me fui para... Perdón, perdón, pero se me cambió la página. A ver. Perdón. Dame un No, no, segundito no, que calma, calma, calma. me Que, fui. que bueno, mientras lo localizas, quiero también ahí comentar algo interesante y relacionar un poco lo que comentaba Erika, de que algo que hace diferente a lo que es el control de plagas en el área agrícola al urbano, es que, digamos, el agrícola, al menos en sus raíces, y ahí nunca mejor dicho, en sus raíces, todavía está un poco más cercano a lo que es el tema natural. En cambio, una ciudad por definición, ya es un medio artificial.
totalmente. Entonces, eh, trasladar este tema de filosofías al medio urbano, ciertamente se puede, o se debería poder, pero sí es un poco más difícil, porque ya hay un desequilibrio como tal. Ya esa modificación, de hecho, pues recordemos la naciente disciplina de la ecología urbana, que ha tomado mucha fuerza en los últimos 10 años más o menos, las que se ha podido demostrar incluso con estudios genéticos, el cómo muchas de las especies que normalmente vivían, ¿no?, en su medio natural o cercano al natural, cuando pasan al medio urbano, ya hay modificaciones importantes, sin que, claro, haciendo corrección de por ahí a un autor del que hemos discutido y que ya vale la pena discutir, que hizo un excelente trabajo genético sobre cucarachas, pero que sus conclusiones eran totalmente erróneas sobre el origen de la cucaracha alemana. Eh, o sea, sin llegar a crear especies, pero sí hay modificaciones importantes y adaptaciones importantes, ¿no? Eso es una realidad. Y valdría la pena así evaluar o también considerar filosofías precisamente como la de Fukuoka, qué podemos rescatar y cómo poder aplicarla para aprovecharla en un medio tan artificial como las ciudades, ¿no? O los poblados, o el rural, el periurbano, todas aquellas que están relacionadas con la actividad más intensa del humano, como tal. Sí. A mí lo que me generó esto es, Como dice Hugo, perdón, el tema Sí, de las especies que antes tenían hábitos naturales porque estaban en su ambiente natural, porque las cucarachas tienen su ambiente natural, llegaron antes que nosotras y nosotros, entonces ellas tenían su ambiente natural, se tuvieron que adaptar a lo que ahora hay, ¿no? Y esas ujú, adaptaciones, pues muy probablemente incluso ya modificamos sus hábitos. A lo mejor las seguro. cucarachas ni siquiera tenían que esconderse, ¿no? Vivían, pues ahora sí que al aire libre sin ningún problema y ahora se tienen que esconder, no sé. yo creo que Los es al revés, ¿o no? ambientes Yo creo que eran puros y prendes la luz y ya las molestas allí. O sea, también yo creo que en eso no nos hemos puesto como que a pensar mucho, ¿no? En decir, y bueno, y las cucarachas antes de llegar, nosotros, ¿qué hacían? ¿Cómo eran? ¿Realmente tenían ¿Mm? los hábitos que tienen ahora? Porque estoy segura que todo esto ha venido a modificar sus hábitos. No, seguramente no Yo se lo que creo, comportaban. pero Algunos, obviamente, sí son muy, porque es instintivo, hasta nosotros tenemos hábitos instintivos, ¿no? Que por ser mamíferos. Etología. Exacto, exacto. Entonces, pero supongo, seguramente hay cosas que las cucarachas tuvieron que adaptarse, ¿no? Y ahora su comportamiento puede ser un poco diferente al que era antes de que vivieran en las ciudades, ¿no? aquí Hugo quizás me puede corregir, pero algo que yo creo, que como te decía recién, es al revés. Yo creo que esta capacidad de esconderse ya la traían, esta capacidad, y para naturalmente protegerse de predadores. O sea, es lo que me imagino yo. Entonces, el hecho de que verlos en lugares escondidos a la cucaracha es algo natural de ella, de poder buscar algo, ángulos cerrados para poder entender de que ahí es un lugar seguro y, no, y protegerse de depredadores. Que no sé si estoy correcto, tú conoces Sí, más el tema. de hecho sí, recuerdas que, bueno, en las sesiones justamente habla de lo del tema de etología. Cuando hablamos de etología hablamos un poco de esto, y también ahora en la reunión que hubo en Querétaro, no, en el tema de Puebla, justamente cuando hablamos de sustentabilidad, también hablamos un poco de cómo ha afectado justamente la ciudad a estas conductas, un poco lo que habla Erika, pero es cierto, más bien hacia una modificación hasta el mismo ciclo de vida. Algo que se ha observado, por ejemplo, y también se ha representado en mosquitos, es como por ejemplo, lo que le llamamos la contaminación lumínica, ocasiona, por un lado, que los mosquitos piquen más, porque además están habituados normalmente a picar con ciertas intensidades de luz, que los ciclos de vida se acorten también, Ujú. que normalmente, y eso es lo que también discutíamos sobre las diferencias que hay entre cucarachas adaptadas al trópico y otras al medio templado, como la cucaracha alemana, y bueno, las blatelas, la mayoría de las blatelas, por ejemplo,
que es uno, por ejemplo, uno de los detalles que se le olvidan aquí a este autor, que de momento se me olvidó el nombre, el del que supuestamente marcó el origen de la cucaracha alemana, y ahí creo que fue uno de sus errores al momento de hacer las conclusiones. Pero sí, realmente lo que hacen es tratar de trasladar poco sus hábitos que normalmente llevaban en un medio natural a estos cambios que nosotros estamos ejerciendo y por selección natural, como no se da esto, pues se quedan aquellas que se adaptan mejor. Y es cierto lo que comenta Francisco. Hay ya cepas, y está esto bien documentado, incluso de cucarachas, que ya no se alertan tanto cuando se enciende la luz, que es una Ujú. reacción sí, pero que hay veces que pues ya no se inmutan tanto y siguen con su Otra vez conducta. viene, Por eso ¿Perdón? sí, otra vez viene esta persona aquí a prenderme la luz. Ya, ya, no, ya le da lo mismo, ya. Ya nada más Ya. nos voltean a ver. Digo, no, no tanto, todavía no llegamos a un extremo tal, claro, pero sí es cierto, o sea, digamos ya, recordemos que al final de cuentas, especies como esta son naturalmente crepusculares, no tanto nocturnas. Mm. Entonces, su forma de adaptarse un poquito a la intensidad de luz es lo que amplía un poco su actividad también. O sea, como no requieren forzosamente una oscuridad total, sino que cierto nivel de luz, entonces se adaptan a soportar un poquito de mayor amplitud en esta intensidad. Pero esto se debe precisamente ya ni siquiera estamos hablando de químicos, estamos no, hablando del encender, de tener luces prendidas toda la noche. de luz Para, al final es algo artificial. Y sí, justo exacto. lo que comentabas, Hugo, se me hace eso también súper interesante, lo de la contaminación lumínica, cómo afecta a las especies, ¿no? Porque algo, recuerdo que alguien compartió una plática que iba a ver, que por cierto no pude estar, de una persona que iba a hablar un poquito de cómo estaba afectando a los murciélagos, ¿no? Ah, yo la Y es compartí, un pero está murciélago. grabada. Ah, bueno, Sí, gracias. Los murciélagos, pues, obviamente tienen un radar increíble, ¿no? Yo creo que de los mejores de la naturaleza, entre otros animalitos. Y me acordé mucho y se me quedó muy grabado porque yo salgo a rodar en las noches. Practico eh, ciclismo de montaña. Bueno, acá no hay montañas, pero la bicicleta sí es de montaña. Entonces, dije, ya ciclismo de sabes, montaña en la península de Yucatán, exactamente. Bueno, acá hay brechas. Es otro más tipo, artificial no sé. es menos, pero bueno, se llama al estilo de la bicicleta, ¿no? Entonces, íbamos rodando, compañeros y yo, y de repente un murciélago chocó con uno de mis compañeros, en el que afortunadamente pues traía casco y todo, y solamente le alcanzó a arañar un poquito la mejilla. Y yo me quedé pensando, por cómo es posible que un murciélago con esa, digamos, pues esa capacidad que tienen para evitar pues obstáculos, haya tenido este accidente, ¿no? Por así decirlo. Y justo, creo que fueron días después, fue cuando empezaron a hablar del tema de la contaminación lumínica. Y yo fue como que dije, pues puede ser que sea eso precisamente, ¿no? Un El tema, poco. pues hasta la luz está haciendo modificaciones o puede hacer modificaciones en el comportamiento de los organismos, ¿no? En las ciudades la contaminación lumínica es fuerte. Es fuerte. Claro. Yo, como alguna vez te comenté, Hugo, mi papá es agricultor, no es Fukuoka, pero, pero se acerca bastante. ¿Sabes qué? A mí me sorprende porque eh, maneja muy bien el huerto, es increíble. Yo la última vez que fui, encontré por lo menos 6 controladores distintos, son su mayoría depredadores, neurópteros. Claro. Entonces, yo dije, wow, papá, ¿qué estás haciendo? Y me dice, controlo algo con jabón potásico, nada más, y lo único más químico que ocupo es una vez al año que aplico un fertilizante al suelo, nada más. Lo demás lo maneja con podas.
De hecho, las aves, hay muchas aves que viven ahí, no, dicen, no me provocan ningún daño, así que las dejo. eh, y es muy bonito ahí donde él vive, en la zona más hacia el norte, y también lleva más de 20 años ahí establecido. Así que, y probablemente me vaya para el cerro también con él por ahí, le voy a Uy, buscar un... sería increíble. Yo creo que los que tenemos esta un poco forma de pensar, es también los que de cierta forma hemos tenido algún tipo de raíz en el campo, que yo también la tengo sobre todo por el lado materno, y es un poco apreciar el campo de otra manera, ¿no? No solamente como turista, nada más como ir, sino realmente porque nuestros ancestros vivían de ello. Yo también te he platicado que mis vacaciones en lugar de ir a la playa eran ir a deshiervar y ese tipo de cosas, y realmente uno se disfrutaba. O sea, yo en lugar de nadar en la playa, nadaba en el río, o en los, ya después de trabajar, por supuesto. Digo, tampoco voy a exagerar, tampoco quiere decir que me ponían ahí como loco a trabajar, pero era un poco el requisito de que, bueno, si quieren ir al rancho, como decimos por acá, pues vamos a arreglar el alambrado, a deshiervar, y ya Siempre hay algo después, que hacer, siempre hay algo que ya hacer. descansar, ya para relajarse, un chapuzón en el río, ¿no? Pero bueno, esa Ah, es tu historia. y para Y cerrar un algo, poquito la idea, sí, perdón, ajá, Hugo, el dime. tema de la contaminación lumínica, que allá es un valle y cuando tú te alejas de la ciudad, las estrellas se ven de una forma, pero increíble. Preciosos. Definitivamente. Y yo iba justamente un poco a esto y también comparado con lo que tú comentabas de lo que veías en el campo como con tu papá, yo creo que es una de las cosas que nos está afectando muchísimo en las ciudades. Y digo, sí, muchos lo critican, pero es una realidad. Cuando les comento, mucha gente le digo, pero es que tal o cual organismo no tienes por qué matarlo. Y en cuanto ven una araña, un opilión, es buscar aplastarlo. Esa idea de una especie de esterilización del ambiente urbano, yo creo que ya a ese nivel, en el que no exista otro organismo más que el humano, yo creo que estamos llegando a un extremo, yo diría ya que preocupante, el de, Sí, el yo de creo todo, que Depredador nos queda corto, ¿verdad? Película sí, de sí, o sea, Depredador. porque, no, pero además no nos entra en la cabeza de que, pues podemos convivir con sus organismos, incluso tenerlos dentro de casa no pasa nada. Eh, las famosas altícides, las pequeñas arañas que tenemos en todo el mundo en las ventanas. Es decir, la gente, yo sé que normalmente dicen por ahí que la madre del miedo es la ignorancia, y es la realidad, y le temen a todo aquello que tiene más de dos patas, y a veces ni eso, Y la y más todo se busca aplastar, y todo se busca eliminar. Entonces esa mentalidad es preocupante. Muchos bueno, me han llegado a criticar y bueno, ustedes lo han visto a veces en los grupos que no, pero es que lo que la gente quiere es que no tener ni nada en su casa, ni siquiera un pequeño insecto diminuto cerca de ellos. Yo creo que eso ya cae en lo patológico, debo decir, a nivel psicológico, porque es el no entender que simplemente somos parte de un entorno, ¿no? O lo que alguna vez creo que discutíamos, en un jardín, cómo en cuanto ven una nefila o una de estas arañas típicas que podemos encontrar en un jardín, la gente se espanta y quiere deshacerse de todas ellas, cuando en realidad cumplen una función muy benéfica precisamente para un jardín. Y digo, si ya bien vistas de otra forma, es un poco la imagen que nos han dado, pues son hasta bonitas, o sea, realmente no son desagradables, pero como dije, en cuanto alguien ve a alguien que tiene patas largas y más de dos, la gente brinca y tiene miedo. O sea, realmente eso ya es, Los saltícidos últimamente, creo que hubo una película de una araña que se llamaba, no sé, pero los saltícidos son hermosos. O sea, tú los pones, precioso. son muy lindos, no provocan ningún daño, ahí se comen una mosca que por acá, ¿cierto? Y son pequeñísimos, bueno, hay unos más grandes también, pero Sí, por lo hay general grandes también. y, y hay una película, no recuerdo el nombre, de una araña y ahí eh, eh,
por último, ya la gente lo empieza a ver desde otro punto de vista, ya dice, ya, por último, ese pensamiento que si es bonito no daña, sabemos que tampoco tiene harto de errado, pero sí en este caso es como ya, por último, conózcanla. El hecho de conocer yo creo que nos da un abanico más amplio para el poder hacer. Entre más sabemos, más cosas podemos hacer o no hacer, o sea, También. o Sí, ahí evitar, está ¿cierto? lo que decías de no hacer también. Claro, entonces, pero hay que saberlo. O sea, porque si no, no tenemos esa capacidad de poder decidir o hacer. Si la persona dice, ok, no quiero ver nada, ya, pero no, esa realidad no va a ser la misma en otro lado. Entonces tú no puedes aplicar esa mismo en todos lados. Cada realidad es distinta y uno tiene que por eso conocer lo más posible y que a veces nos pasa, y tú también lo has dicho, Hugo, que a veces entre más sabemos, menos sabemos. Entonces, esa cosa de, pero por último vamos entendiendo un poco lo que está ocurriendo en el entorno. Sí. A ver, si quieres, Voy a continuar. Ah, perdón, por Hugo, favor. Sí, ya sí, se no, por eso sí. Adelante, ya, adelante. Sí, ya. sí. Habíamos hablado estábamos en los cuatro conceptos de la agricultura. Vamos a ver el segundo, me parece. ¿Mm? Íbamos en el 2 Ah, y me había perdido en la hoja y ahora la encontré. Ok. Entonces, habla del tercero, para hablar un poquito en contexto, los cuatro principios era, el primero el no laboreo, el segundo era el no utilizar abonos químicos ni compost preparado. Importante es el compost preparado porque lo que se va generando con estos mantos de paja es que se va generando ahí mismo el mismo compost, ¿ya? Entonces no tienes que agregar compost de otro lado. Y el tercero es el desherbaje, claro, que es desmalezar, ¿no es cierto? ¿Deshiervar? Deshiervar ¿Deshiervar? Deshiervar. Sí, sí. mediante, mediante cultivos o herbicidas. Dice, las malas hierbas juegan un papel en construir las malas hierbas juegan su papel en construir la fertilidad del suelo y en equilibrar eh, perdón, me acuerdo que un profesor nos dijo que no había malas hierbas, o sea, eso es un No. concepto del agrícola, pero no es, todas las plantas obviamente cumplen su función, ¿ya? Pero para que nos entendamos cuáles son las malas hierbas, son plantas que no están en nuestro cultivo objetivo, así a grandes rasgos, porque si yo tengo un cultivo, por ejemplo, de pimiento o de pimentón o de ají, y tengo un tomate al lado, el tomate podría ser una mala hierba porque no está dentro de mi cultivo objetivo. Entonces, Y tú hablaste hace un rato del trébol y su función en la nitrificación del suelo. claro, Sí, sí, sí. la leguminosa. Bueno, Y es, dice, hay algunos cultivos que se pueden combinar, ¿no, Francisco? Aquí en sí, México se hace mucho el tema de cultivar maíz con frijol, porque las gramíneas tienen la opción de producir nitrógeno en el suelo. Entonces, esa combinación de sembrar maíz y frijol en el mismo surco, por decirlo así, era o es muy común aquí en México. acá Y, también, y y es jitomate, una técnica las tres. ¿No? Y jitomate también. Ujú. también. Sí. Crece primero el maíz, ¿cierto? Y después crece el frijol y después Ajá, se van dando en la misma planta y después se cosechan juntos. Y acá hay una época donde que es la época de verano, donde se come un plato típico de acá que se llaman porotos granados. Ah, Que se conoce también como moros y cristianos, ¿no? Arroz con frijol. Sí, y es un plato riquísimo del verano y con mi hermano, mi madre nos cocina los mejores del mundo y con mi hermano llegamos en verano a comer los porotos granados ahí. Y eso, claro, es una técnica donde el maíz sirve como de tutor del frijol, que es una enredadera, ¿cierto? Y es una forma de cultivo antiquísima. Y se siembran juntos, se pone la misma semilla y así crecen y se guían. Y se cosechan y se comen juntos, son como plantas compañeras que se han cultivado durante años. Eh, y genera un plato riquísimo, ahí riquísimo, muy está. rico. Bueno, pero Me ahora sí dieron ganas. continúa, perdón. En esta época no tenemos, así que a ver si pillo algunos congelados a veces, mi mamá me los da en un tupper que nunca devuelvo. Y
Típico, típico. Sí, y ahí a veces hay algún platito de porotos, porotos le decimos al frijol nosotros, eh, y ahí a veces uno descongela y me trae muchos recuerdos del verano. Bueno, el control de malezas, ¿cierto? Juegan un papel en contribuir a la fertilidad del suelo y a equilibrar la comunidad biológica. Como principio fundamental, las malas hierbas deben ser controladas, no eliminadas. Acolchado con paja, cobertura de suelo con trébol blanco asociado a los cultivos e inundación temporal proveen un control efectivo de malas hierbas. ¿Ya? El cuarto, el cuarto es la no dependencia a productos químicos. ¿Ya? A ver, déjame bajar. A partir del momento, El punto justo, dependencia. claro, eso Yo es, la dependencia. sabe, La no dependencia de productos químicos, dice, es el cuarto. A Ujú. partir del momento en que las plantas se desarrollan débiles como resultado de estas prácticas innaturales, como el laboreo y el abonado, las enfermedades y las plagas se convierten en un problema de la agricultura. La naturaleza, dejada sola, está en perfecto equilibrio. Los insectos dañinos y las enfermedades de las plantas están siempre presentes, pero no proliferan en la naturaleza en el grado de necesitar el uso de venenos químicos. La aproximación sensata al control de plagas y enfermedades consiste en cultivar plantas vigorosas en un ambiente equilibrado. Ahí volvemos un poco a lo que habíamos conversado del equilibrio que hay que tener en el ambiente para evitar, digamos, la proliferación de las plagas. De aquí Claro, yo me quiero pasar a otro punto de este mismo capítulo que habla del control de plagas. ¿Ya? Y aquí estamos llegando a esta etapa y es muy interesante lo que dice acá el señor Fukuoka. Dice, permitirme decir que todavía hay algunas personas que creen que si no se utilizan productos químicos, sus frutales y sus cosechas se marchitarán ante sus propios ojos. La realidad es que utilizando estos productos químicos, la gente ha creado involuntariamente las condiciones por las cuales este temor infundado puede convertirse en realidad. Aquí dice, recientemente los pinos rojos japoneses han estado sufriendo severos daños a causa de una plaga de carcomas de la corteza del pino. ¿Ya? Los ingenieros forestales están ahora utilizando helicópteros en un intento de frenar el daño mediante la aplicación aérea de pesticidas. No niego que esto sea efectivo a corto plazo, pero sé que debe haber otro método, perdón. Las carcomas causantes de la marchitez, según las investigaciones más recientes, no son una infestación directa, sino que siguen la acción de nemátodos intermediarios. Los nemátodos se crían dentro del tronco, bloquean el transporte de agua y nutrientes y ocasionalmente causan que el pino se marchite y muera. La causa claro. última, por supuesto, eh, todavía no se comprende con claridad. Los nemátodos se alimentan de un hongo que vive dentro del tronco del árbol. Y aquí comienzan las preguntas. Dice, ¿por qué comenzó este hongo a extenderse tan prolíficamente dentro del árbol? ¿Comenzó el hongo a multiplicarse después de que el nemátodo hubiese ya aparecido? ¿O apareció el nemátodo porque el hongo ya estaba presente? Se reduce todo a la pregunta de quién vino primero, el hongo o el nemátodo. Más aún, hay un microbio sobre el que se conoce muy poco, que siempre acompaña al hongo y un virus tóxico para el hongo. Efecto siguiendo el efecto, perdón, que aquí parece que es parte como de la traducción, efecto siguiendo a efecto en cada dirección, la única cosa que puede decirse con toda seguridad es que los pinos se están muriendo en cantidades poco corrientes. La gente no puede saber cuál es la verdadera causa de la marchitez del pino, así no se puede saber las últimas consecuencias de su remedio. Si la situación se altera sin saber cómo, únicamente se están esparciendo semillas de la próxima catástrofe. ¿Qué te parece esa frase, Hugo? Dice, si la, Ya. si la situación se altera sin saber cómo, o sea, tú la estás alterando con esta aplicación, pero no sabes el por qué se está generando, dice, esparciendo semillas de la próxima catástrofe. Yo creo que pero voy a terminar. Dice, no puedo alegrarme al saber que el daño inmediato de la carcoma ha sido reducido por la aplicación de productos químicos.
La utilización de productos químicos agrícolas es la forma más inepta, dice, de tratar de resolver problemas de este tipo y solamente conducirá a mayores problemas al futuro. Estos cuatro principios de la agricultura natural, lo que se nombraban recién, el no laboreo, la utilización de abonos químicos, desde el baje, dice, cumplen el orden natural y llevan al origen de la riqueza de la naturaleza. Todos mis pasos a tientas han seguido esta línea de pensamiento. Este es el núcleo de mi método de cultivo de hortalizas, cereales y cítricos. O sea, volvemos al tema del equilibrio, ¿cierto? Del cómo, la forma de cómo intervenir. Porque igual hace una intervención Foucault, o sea, igual está interviniendo, pero es como dejar que el río fluya, digamos, en la dirección, y él va en ese río remando, al final, en ese mismo río va remando, y va generando este ecosistema, ¿cierto? Y estos cultivos, eh, y estos controles, ¿cierto? De plagas. O sea, si él sabe que hay, hay insectos que se van a alimentar del cultivo, pero dice, pero ¿qué pasa si mato esa plaga? Estos otros ranas o lagartijas que se alimentan de esta plaga también no van a tener alimento, por lo tanto no van a subsistir. Entonces, a veces el Foucault es bien radical, porque esto es un libro de revolución, o sea, es un libro también de lucha, ¿cierto? Es algo que él a veces incluso se lee hasta con rabia, dice, es muy apasionado, se nota en cada texto de lo que él dice, entonces, pero tiene mucha razón, yo lo encuentro, y ahora, como te decía, yo este libro lo leí a los 21 años, ahora tengo 36, 37, Es por un ahí. chaval. y, y ahora que lo volví a releer, me volvieron muchas ideas que tenía por ahí un poco escondidas y me ayudó hoy día a entender lo que estoy haciendo hoy en día, de lo que significa el tema de control de plaga urbana. Yo, eh, ustedes, claro, en algún momento de mi vida llegué a conocerlo a través de Jorge, a ti, ¿cierto? Hace un par, creo que 2 años ya que Ya estamos van 2 años, sí. aquí, y ahí pude entender muchas cosas también, cosas, placas que acá nosotros no tenemos y que allá sí están, y viceversa. Eh, por ejemplo, el tema de cucaracha ya es fuertísimo. Acá es muy poco conocido, por lo tanto, el tema de conocer la biología, conocer los ecosistemas, es fuerte y saber las conductas. Eso me ha hecho entender mucho más el control. ¿Ya? Entonces, fíjate que ni siquiera hemos hablado de control, hemos hablado solamente, y ahora lo nombro porque, claro, ahí partimos ya a la parte comercial, si le podríamos llamar, o a nuestra profesión, a nuestro negocio. Pero, pero para tener ese, entre comillas, éxito, hay que entender las conductas. Y esas conductas, ¿quién las influencia? No es, y claro, yo partí típico. El venenito, la mochila, y vamos tirando veneno. Y me di cuenta que puede ser, entendiendo las conductas de la cucaracha, puede ser hasta económico, porque me puedo incluso ahorrar químico y aumentar la efectividad. ¿Ya? O sea, entendiendo lo que la Timotaxis que recién estábamos conversando, no la nombramos como tal, pero sí la vimos, esto de refugiarse, ¿cierto? Las zonas Claro, de sí, la agregación, y Tecmotaxis. eso que lo Sí, hemos hablado muchas veces. Eh, Ahí me sirvió para saber dónde buscar, por ejemplo, para saber dónde buscar, porque a veces uno a simple vista mira hacia allá y no ve. Pero si uno empieza a hurgar, entiende cómo se comporta el insecto, eh, y ve su comportamiento, pues ahí empezar a pensar el tipo de control, o para allá va. El libro cierto. a mí me recordó muchas cosas. Después sigue, yo lo quería leer la introducción. A ver, alguien quiere entrar. Vamos Ya está. No, tú sigue, yo doy sí, acceso. entonces, el libro quería hacerlo desde la introducción para poder contextualizar a las personas que no entendían un poco, y después llevarlo.
a la parte de control de plagas, que fue lo que acabo de leer. El libro sigue, tiene obviamente, no es largo, no es largo de leer, ¿no? Tiene 60, 70 páginas, no es algo tan terrible. A veces sí se pone un poco denso por el tema de los datos que entrega harto datos sobre sistemas de cultivo, sistemas de producción. En realidad, el Fukuoka lo que hace es mantener su cultivo, pero a la vez sabe que hay un negocio detrás de eso, sabe que tiene que haber una rentabilidad, y él también ve ese tema económico, digamos, ¿ya? O sea, él lo visualiza así, y no se queda en solamente en el tema, por decirlo, solamente como espiritual, y que cuidamos a los animalitos y que qué bonitos Claro, son. No, o sea, estamos dentro de un sistema capitalista productivo y que tenemos que adecuarlo a eso, o sea, no nos queda otra. Pero hay que hacerlo de la mejor forma posible, que por lo menos es una de las formas que él ve. Yo creo que eso esa es la vuelta, porque hay que mostrar que hay más formas, de que hay otras formas, ¿cierto? No solamente la que nos han querido a veces vender o imponer, o la que nos conocemos, ¿cierto? Es Hay que otras ya sabes, formas. como dices, y más en la agricultura. Yo creo que aquí también hay un tema, pues, político, de alguna manera, ¿no? Acuérdense que nosotros, pues, estamos bajo un sistema capitalista, que es como que el que ha dominado, pues, desde hace muchos años, y están, pues, otros sistemas, que, pues, considero que podrían funcionar, pero, pues, el tema es que el hombre es corrupto. Y desafortunadamente el tema de la corrupción, desde el punto de vista no político, sino desde el punto de vista de que de corromper, del verbo como tal corromper, ¿no? Es que no está siguiendo las cosas como deben de ser, es cuando las cosas ya no funcionan, ¿no? Justamente. Pero mm, pues, precisamente al estar en un sistema capitalista, donde lo que se está buscando es el mayor, pues, ¿cómo decirlo? La mayor ganancia posible por sobre todas las cosas, ¿no? Es donde pues, las cosas empiezan pues, a desviar, ¿no? Por así decirlo, del buen camino. Porque si bien es cierto, necesitamos alimentos, y si nos ponemos más críticos y conscientes, con lo que producimos ahora, podríamos alimentar, y con la riqueza que hay ahora, podemos alimentar a África y a todos los continentes que están pasando hambre, ¿no? Más bien esto obedece a un sistema más de, de dinero, ¿no? De obtener la mayor cantidad de dinero posible, porque también es otra de las cosas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados también. Apenas que fuimos al congreso que hubo de la Nacional, me fui a comer una hamburguesa, fíjense cómo se dirán las cosas. Me fui a comer una hamburguesa ahí enfrente de un local, que no sé si se puedan decir marcas aquí, pero bueno, son unas hamburguesas. No, El no chiste es pasa prohibido. nada, sí. que de las hamburguesas estacionó un camión, y el camión decía Banco de Alimentos. Ese camioncito va a todos los restaurantes pues a rescatar la comida que pues no, que se puede utilizar nuevamente, ¿no? Nosotros también, eso es algo que tenemos que tener conciencia, yo creo que todos ya a estos niveles, de no desperdiciar comida, Hay una ¿no? cantidad de comida que se bota, pero impresionante, Y ahí es donde impresionante. viene la contradicción, ¿no? Decir, bueno, cada vez somos más y necesitamos producir más alimento. Bueno, yo creo que sí, que si el alimento que producimos nos lo comiéramos realmente y le diéramos la utilidad que debe de tener, y no desperdiciarlo tanto, yo creo que no sería tampoco tan necesario producir de más, ¿no? Yo creo que también en el tema de la producción exagerada por precisamente la búsqueda de tener más dinero, nos está llevando a todo esto. O sea, no nada más es un tema, de decir, ay, pues es que me da flojera aplicar las otras técnicas de control, ¿no? Sino, pues es que también es un tema de conciencia global, en cuanto a que también nos hemos hecho, eh, pues ese tema de querer más de lo que necesitamos, ¿no? Sí, Yo creo que va más
es muy complejo, digamos. Hemos discutido también luego en el grupo de que, vemos, estamos hablando, tú estás en Chile, pero nosotros acá en Estados Unidos, de la influencia que tenemos precisamente del centro capitalista más grande que hay, que es Estados Unidos, y cómo esto nos lleva a un control de plagas totalmente comercial. Ujú. Realmente, que es cuando vemos que hay una ventaja el no tener tanta disponibilidad de tantos productos, porque te acerca más a utilizar este tipo de métodos de los que estamos hablando ahora, de los que incluso el mismo Fukuoka propone, ¿no? En realidad. Y esto es porque precisamente cada vez más estamos más atados a esta inmediatez o este querer resultados inmediatos, que también es la parte que critica de cierta forma con Fukuoka, el- en lugar de ver a futuro, que es en realidad sería la perspectiva original del manejo integrado de plagas, el poder hacer evaluaciones a futuro, y no forzosamente el querer el inmediato, el resultado inmediato, que es lo que se busca con la dependencia tan alta que hay en el tema de los plaguicidas, ¿no? Sino el poder ser una evaluación de qué voy a hacer, qué voy a obtener, qué voy a hacer después, qué voy a obtener, y no caer en la frase que a veces comentamos, ¿no? De que la inmediatez genera estupidez, honestamente. Sí, La verdad. claro, y lo del generar procesos a través del tiempo y que esos procesos estén documentados. O sea, Ah, y que claro. eso, claro. Y ahí podría enganchar ahí, poner un link, el link de la charla de Hugo en Perú Plagas, y la frase de si no está, ¿cómo es? No, si no está documentado no existe. Claro, al final el van de la mano, el tema de tener antecedentes, de poder levantarlo y a través del tiempo, digamos, a través de un proceso y poder eso, para poder ver qué pasa. Po. Si no, no sabemos qué está pasando, solamente hacemos algo, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vimos, lo que la otra persona me dijo a mí, pero si no hay Para un el documento, momento, sí, si no hay tal algo cual. ahí. ¿Mm? Muchachos, Sí, mire, yo creo que por tiempo, ahí bueno, yo está. por lo menos terminé la parte que quería leer. Eh, le agradezco la atención, le agradezco el tiempo, sé que para ustedes es mucho más temprano que para mí. No, Eh, Le agradezco Hugo, Erika, eh, ha sido una conversación muy buena, creo que esto era justamente lo que se pretende con estas sesiones de lectura, donde se lee algo, lo relacionamos, no es directamente, no estamos leyendo acá una ficha técnica de nada, sino que es lectura totalmente abierta de áreas que quizás por ahí podríamos nosotros enlazar con los trabajos que nosotros hacemos, pero miren, ¿cuánto vamos? Dos horas. un poquito, sí. Claro, estuvimos un tiempo antes conversando, pero es lo que se quiere. Con esto vamos a ver, Erika parece que por ahí algún libro también nombró, así que parece que le va a tener que pasar el... Para la siguiente sesión, quizá. Claro. Pues Y digo, veamos, sí, qué bueno que tú no lo conocías, ¿cierto? El libro, Hugo, no lo había no, visto. no lo conocía y fue un descubrimiento muy agradable, muy alentador, de hecho, debo decirlo. Bueno, Sí, yo también no lo conocía, la verdad es que agradezco el que haya esta riqueza, ¿no? De conocimiento, ¿no? De que hay muchas personas en el grupo y pues se hace enriquecedor todo esto porque pues cada quien aporta, ¿no? De acuerdo a su giro, a su experiencia, a su profesión, ¿no? Cosas buenas y útiles. genial. Eso es lo importante. Y bueno, pues justamente así como nació la iniciativa de Francisco de que platicáramos de este libro, que haga la invitación para que propongan y que digo, ya se dieron cuenta, no se trata de leer todo el libro, sino de dar una introducción a él. Ya llevamos con este 3 que hemos comentado, de Cameron Fritz de Pequeños Huéspedes, que es muy bueno, ya lo vieron, y además de un premio Nobel
en este caso de medicina y fisiología, pero aunque realmente fue por sus trabajos en comportamiento en los insectos. El de Dashiell Carson, que es un parteaguas en el tema de la visión que tenemos hacia el control de plagas, insisto, y rompimos el paradigma de, bueno, no paradigma, la creencia de que es un libro ecologista, ¿no? Todo lo contrario. La verdad es que nos plantea una realidad de lo que debemos ser desde entonces. Y ahora yo creo que sí, es una secuencia ideal. Solamente este libro de la Revolución de una Reina de Paja al libro de Richard Carson, la verdad que fue un complemento excelente, Correcto. fabuloso, la verdad. Me encantó esa parte. Y que sí, también yo lo considero, ahora después de haberlo leído, aún no lo he terminado de conocerlo, estoy en eso, pero sí, la verdad se me hace un excelente libro, muy bueno. Y es que además utiliza cuestiones muy lógicas, realmente eso es lo interesante. Y pues bueno, queda la puerta abierta, ya Erika comentó el tema de Harari, pues quiere platicar de Harari, que en este caso sí es un libro bastante conocido. Podría salir cosas interesantes porque digo, yo también ya tuve oportunidad de leerlo, lo conozco y además también los siguientes del mismo Harari, que también tiene un par más, que son bastante polémicos y creo que puede salir mucho de ahí también. Entonces, pues, Erika, si quieres tomar la batuta de otra sesión también, ahí está, como con Francisco selecciona los fragmentos y lo platicamos, podría ser interesante, ¿por qué no? Y bueno, claro, también los que nos vean, que propongan aquí la idea, sí es cierto que empecé leyendo los dos primeros, pero aquí es que todos participemos, sería lo ideal. O sea, aquí de esto no se trata ni de promocionar nada, ni de hacer nada, por eso, si se fijan, hemos mantenido aislados temas de patrocinio, esto porque no es la idea, precisamente es una reunión de amigos, dirémoslo, en el que compartimos con un café, por eso la invitación era leer desayunando, desayunar leyendo,